Buenas tardes, estamos aquí transmitiendo en vivo y si lo vemos después, igual lo que queda grabado también nos puede servir. Vamos a contestar unas preguntas con respecto a la cumbre de inspiradores que se va a realizar en Pereira el primer fin de semana, que vamos a estar ahí con Gonzalo Gallo haciendo un dueto para trabajar el tema del duelo. Vamos a llamar aquí que nos podamos comunicar. Hola, hola. Mi Doc hermoso, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, que la cumbre sea todo un éxito y que podamos participar y que nos podamos entre todos reconocer y aportar y validar. Y aquí estamos listos para lo que se presente. Claro que sí, Sobre mi lo que Doc. sabes. Las personas que estén conectadas hagan sus preguntas y yo simplemente leo las preguntas y el Doc, con toda su sabiduría, nos va compartiendo esa información. Ese nivel de repetición, de preguntar, siempre está generando un cambio en nosotros. Así que gracias, Doc, por aceptar esta invitación de parte de la Cumbre de Inspiradores para respondernos preguntas. Mientras las personas que se van conectando van dejando sus preguntas, yo voy a empezar con una. Doc, estaba viendo ahorita antes de entrar a este live que en Expo Futuro, donde nosotros realizamos la cumbre de inspiradores, hay un evento y ese evento, o sea, fueron por ahí 3.000 personas. Tiene que ver con los perros criollos, que es un grupo de muchachos que maneja el humor, maneja la Sí. parodia, la comedia, pero se vibraba muchísima alegría y yo decía, Dios mío, ahí no hay tiempo para la queja, el reclamo, los problemas. Doc, esa alegría por medio de esos espacios también impacta la frecuencia vibracional del entorno. Por supuesto, los seres humanos somos seres relacionales. La vida es acción y vivir es relacionarse. Cuando nosotros vivimos es porque nos relacionamos con todo lo que está en el entorno. Con el alimento viene de afuera, con el agua viene de afuera, con el aire viene de afuera y también con vibraciones sutiles. Y el cuerpo siempre responde a vibraciones sutiles. Hoy conocemos, por ejemplo, yo creo que en tu pueblo, en mi pueblo, era muy común que las personas decían, va a llover, ¿por qué? Porque me duelen las articulaciones. Eso se llama el fenómeno, el evento, digamos, el síntoma del barrunto, que es que uno se le hinchan las piernas o los brazos, o depende de la articulación, porque aumenta la presión en el aire, la presión atmosférica, en este caso hay más humedad en el aire, entonces la presión barométrica se aumenta, y esa es una capacidad que el cuerpo tiene. Entonces el cuerpo es capaz, el cuerpo es totalmente, vamos a decir la palabra, responsable a todo lo que ocurre en el ambiente, al frío, a la humedad, al calor y a las vibraciones favorables y desfavorables. Entonces los entornos favorables, cuando tú vas a un templo, tú sientes solemnidad. Cuando vas a un tugurio, nos da mucho dolor ver la destrucción. Cuando vamos a un sitio donde ha habido devastación por bombas, por acontecimientos traumáticos, eso impregna el ambiente. Y donde ha habido fiesta, hay gozo. Y donde ha habido amor, pues hay esa exuberancia. Entonces, técnicamente, donde ha habido una experiencia de estas masiva, los ambientes se transforman. Si tú vas por la India, tengo la oportunidad de estar en la India, en esos lugares sagrados, he estado, por ejemplo, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno respira un aire con una vibración muy especial. Entonces, cualquier actividad que hagamos en un espacio que impregne ese espacio de esa vibración, cuando tú estás ahí lo recoges. Y el ejemplo más fácil para que cualquier persona me entienda, cuando uno está malito, cansado, enfermo, ¿a dónde se quiere ir? A su casa. ¿Por qué? Porque uno ha impregnado ese espacio de uno mismo. Y es como si uno vuelve y lo que le dicen a uno cuando se le daña la información en un computador, le dicen vuelva otra vez al sistema operacional, o sea, vuelva a volver a poner la información básica, en este caso de la tecnología del computador, en este caso humano, en el de uno mismo. Entonces, si uno va a un espacio que está cargado de su propia vibración, uno se renueva. Si uno va a un espacio que está cargado de una vibración superior, pues uno se carga de esa vibración. Así que bienvenidas a experiencias masivas útiles, como las dolorosas son infortunadamente así. Pueden lesionar, alterar, conflictuar. Así es, Doc. No, iba sintiendo en cada uno de los ejemplos situaciones que he experimentado y sí, totalmente. Bueno, la invitación para que haga sus preguntas. A mí no me estaban saliendo los comentarios, activé aquí el iPad, pero no, si hay personas conectadas y hay preguntas, pero no están saliendo. No sé por qué, pero bueno, mientras Alguien tanto. pregunta aquí un embarazo de 40 años. Ay, a ti sí te están saliendo. Pues aquí yo metí si aquí dice, buenas tardes, doctor.
Tora, bueno, está bien, cualquiera de los dos. ¿Usted qué piensa de un embarazo a los 40 años y qué consejos me podría dar? Bueno, hay que explicar esto. Y es que los humanos somos muy malos en la fecundidad y en la fertilidad comparativamente con otras especies. Las conejas, por ejemplo, copulan y ovulan, mientras que la fertilidad va disminuyendo con el paso de los años y es difícil quedar embarazada a los 40 años. Ahora, ¿es imposible? No. Hoy tenemos organismos a los 40 años más sanos que hace 100 o 200 años, 4, 5, 6 generaciones. Entonces, si alguien se quiere embarazar, lo que tendría que hacer es un muy buen examen médico, una muy buena valoración de cómo está su estado general y hacer algo que es esencial, cuidarse a sí mismo para que le pueda dar vida a otro. En este caso, con alimentación, estar al día con ciertos nutrientes como el ácido fólico, pero biológicamente es totalmente posible. Quiero contar que conozco por lo menos unas 30 o 40 madres a lo largo de estos años que han sido madres después de los 40. Y quiero contar que yo nací a los 40 de mi madre, o sea que se puede. No le veo problemas siempre y cuando la madre tenga un buen estado de salud y también el padre, por supuesto, aquí ambos intervienen y se cuide mucho durante el embarazo. No es fácil embarazarse a los 40 años, es mucho más difícil que a los 18, que a los 20, después de los 35 baja. Y la posibilidad de tener una malformación se duplica, pero no quiere decir que sea necesariamente lo que va a ocurrir. De hecho, más o menos uno de cada 1.600 mujeres, uno de cada 1.600 embarazos puede tener síndrome de Down en mujeres jóvenes y uno de cada más o menos 800, 900, 700, depende de estadísticas, pueden tenerlo en mujeres de 39 años o más. Entonces sí hay más posibilidades de esta historia, pero también hay más posibilidades también de llevarle alegría a un hogar y si es una buena madre, pues amor a un hijo. Así es. Bueno, ya sé, es que están haciendo las preguntas en la cajita de preguntas, pero la idea es que las hagan aquí en los comentarios a quienes les sale ahí la opción. Este evento es solo en Pereira, no lo van a realizar en Medellín, que yo sepa, solo es en Pereira el primer fin de semana de septiembre. Sí, Doc, Cumbre de Inspiradores se tejió desde la primera versión aquí en el eje cafetero. Y aquí se llevó a cabo la segunda versión y la tercera también. Este evento no va a Medellín, no va a Bogotá, no va a ninguna otra ciudad. Así que aprovechar. Son 10 inspiradores juntos durante 2 días acá en Pereira. La idea es que pues valoremos esa experiencia de conectar con estas mentes maestras que van a estar ahí acompañándonos en el proceso y me surge en ese instante que le estoy diciendo una pregunta, Doc. Muchas personas sienten ese deseo de despertar su conciencia, o sea, como que hay algo más de lo que están viviendo. Está como pasando colectivamente en este instante, es Sin lo que duda. puedo percibir. Pero ¿qué pasa cuando nuestro primer encuentro o acercamiento es un evento como la Cumbre de Inspiradores? Sí hay transformaciones en nuestro concepto de vida, en nuestras acciones. A veces las personas enfocan directamente un cambio a tiempos de estudio que también son importantes, pero ¿qué pasa en estos 2 días? Lo que ocurre es que cuando estamos en un grupo funcionamos mejor para una dirección o para otra, para el caos o para el orden. Hay algo esencial. No somos seres que terminemos nuestro cuerpo en nuestra piel, sino que estamos todo el tiempo en intercambio. Eso suena muy válido cuando nos damos cuenta que las tecnologías hoy nos interactúan. Hoy esta información le llega a 700, a 500, a 200 personas en simultáneo. Entonces hoy podemos conectarnos, también nuestras tecnologías biológicas se conectan. Cuando estamos ante un inspirador, siempre nos ha ocurrido eso a todos los seres humanos, ese nos impregna de algo, como que nos deja, vamos a decirlo, un Bluetooth, para que me entiendan en el lenguaje de la tecnología, y podemos adquirir entonces nuevas experiencias que no son necesariamente cognitivas, o sea, conocimiento, no son necesariamente información eh, secuencial lógica, sino más bien son experiencias transformadoras. Entonces, cada vez que uno está frente a alguien que puede tener un poquitico más de experiencia en algo, se contagia y se integra. Es mucho mejor la evolución grupal, siempre es más fácil, siempre es más poderosa y por supuesto cuando muchos están en la misma dirección, me encanta Taylor de Chardin, él decía, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas y decía que cuando coinspiramos es la respiración ejercida en un grupo hacia un ideal. Se respira el mismo aire, se aspira a objetivos similares. Entonces, cuando coinspiramos, estamos respirando un ambiente, estamos trabajando y procesando una información, todos nos transformamos, tanto los que pujamos, todos los que empujamos, todos los que acompañamos, entre todos. Entonces, siempre es una mejor oportunidad de sentir que el ambiente nos ayuda y que todo lo que sembremos ahí se convierte en semillas que van a dar frutos rápidamente.
Doc, hay, digamos, como una información que se está siendo entregada de manera simultánea y genera como espacios de encuentro. Por ejemplo, para la Cumbre de Inspiradores, nosotros cuando conocimos todo, bueno, lo que nos compartiste en la versión 2023, que es muy interesante, nos conectó muchísimo más con la naturaleza y la información que tiene la sabiduría de las plantas, de los árboles, en fin. ¿Qué quiero decir? Gracias a eso fuimos inspirados para traer en esta cumbre de este año a Hilario Gramaglia. Él hace música con la frecuencia de las plantas, de la naturaleza. Pero resulta que hace una semana nos dimos cuenta que en el Bioparque Ucumarí, aquí en Pereira, en el eje cafetero bajo el cielo de Pereira, hay un jardín biosonoro y fue inaugurado ayer. Y me invitaron a mí a ser la presentadora precisamente porque vieron que en la cumbre de inspiradores viene Hilario. Y yo decía, Dios mío, o sea, en Colombia el primer bioparque sonoro que a través de la vibración de las plantas escuchamos sus frecuencias, vemos las luces como, o sea, se mueven a la vibración de la naturaleza. Es impresionante, o sea, ¿cómo sucede esto? Porque de verdad que es una sincronía como mágica. Pues sucede porque básicamente cuando llega una golondrina no hace invierno ni verano, pero después de que llega la primera golondrina, se abre el espacio para que lleguen las siguientes. Hay una historia muy conocida que se llama la causación mórfica en la ciencia y también se llama el centésimo mono a través de un trabajo de James Lovelock, que él demostró cómo después de que un número de personas cambian algo, toda la humanidad lo integra. Esto ocurrió en una isla en el Pacífico, que una mona de nombre Imo se le cayó una semilla que se estaba comiendo, que estaba a la playa, y ella involuntariamente la lavó en un lago que hay dentro de la isla de agua dulce y se dio cuenta que se la podía comer más fácil. Luego, por imitación, las demás monas chiquitas, o sea, los simios, pero jóvenes, hicieron lo mismo y luego los adultos de la isla empezaron a hacer lo mismo. Y lo que se dieron cuenta es que las monas y monos de otras islas que no estaban en comunicación, pero sí en esa integración de la conciencia y el inconsciente colectivo, empezaron a hacer lo mismo. Y luego todos los monos de las islas distintas lo hicieron. Entonces, cuando alguien hace algo, alguien lo observa y alguien lo reproduce, y un grupo suficiente de personas, lo llama el centésimo mono, porque es un número determinado de la población, cambia, todos los conglomerados que estén vibrando en la misma frecuencia cambian. Por eso es tan importante las acciones colectivas. Y en este caso es una experimentación, el centésimo mono, la causación mórfica, porque damos un cambio. Esto tiene muchos términos que no importa, pero lo que sí es clave es que si un grupo de personas empieza a vibrar y hacer una transformación y alguien puede coger esa información, esos son, en este caso, disparadores, moduladores de que muchos más lo puedan hacer de una manera más fácil. Wow, impresionante. Así que cuando vengan al eje cafetero en Pereira, en el Bioparque Ucumarí está ese jardín biosonoro. Las frecuencias de la naturaleza es como si estuvieran diciendo en simultánea a muchas personas, oiga, es que queremos hablar, queremos ser tenidas en cuenta. Nosotros veníamos hoy del gimnasio, mi amor y yo, y entonces dije, hoy voy a sorprenderme con la naturaleza. Encontramos unas flores de colores, unas pequeñitas, otras más grandes, que aunque hemos generado ese trayecto varias veces, parecían como nuevas. ¿Qué pasa cuando Nuevas para uno, ¿no? para uno, claro, pero decía, me refiero a nuevas también en sus formas, porque como que uno sí las ve, los colores, las admira, pero habían unas como, parecía como un frutito, incluso me concentré mucho en una y enseguida había una piña, pero yo no la había visto, la piña. Y entonces mi amor me dijo, mira la piña. Y yo volteé a mirar y dije, ¿por qué no había visto la piña? Estaba muy concentrada mirando una flor muy rarita, de unos colores muy bellos, pero no había visto la piña que estaba enseguida. Cómo entrenar el sistema reticular activador y qué es para que nosotros nos enfoquemos realmente en lo que nos eleva nuestra frecuencia. Lo que pasa es que uno solamente atiende lo que está preparado para observar. Entonces, si uno no está preparado porque no se le ha abierto esa posibilidad, supongamos que tú no lees inglés o francés o alemán, y hay letreros en inglés, francés y alemán, tú los desprecias, pero de pronto un día aprendes inglés y empiezas a ver que hay palabras en inglés, Sí, sí, aprendes sí. alemán y hay palabras en alemán. Entonces, cuando tú abres tu conciencia, te das cuenta de algo que siempre ha estado ahí. Pasó con una ciencia, mira, tú seguramente has oído el Helicobacter pylori, muchas personas ya lo conocen.
está relacionada con un tipo de cáncer en el estómago y con la gastritis y las úlceras. Durante la década del 60-70 se pensaba que era imposible que hubiera en este momento bacterias en el estómago porque es muy ácido, el tubo digestivo es muy ácido, a nivel del pH el estómago es 1.8, entonces no podría sobrevivir. Los investigadores siempre lo negaron, pero a alguien se le ocurrió que podía existir y lo empezó a buscar y las encontró. Entonces dijeron, no, son nuevas. No, no. Miraron las placas de los últimos 30 años, o sea, esto fue ya en los años 90, pero en los 60 pensaban distinto, y miraron las placas de los últimos 30 años, de los 60, 70, 80, y dieron cuenta que sí estaban. Entonces, cuando se dieron cuenta que sí estaban, dijeron, ¡ah, bestia! No las habíamos visto porque no nos habíamos abierto la posibilidad. Cuando uno no se abre la posibilidad de amar, de divertirse, de reírse, no ve eso. Por eso a mí me gusta mucho usar la máxima griega de ábrete a los ojos para ver lo bueno, lo bello y lo verdadero que hay en cada momento. En este momento hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero yo puedo abrirme a ver lo que yo quiero ver. Como una emisora, yo puedo poner una emisora de noticias, una emisora de música, una emisora de lo que sea. Entonces yo puedo decidir, pero mientras no sea consciente de que decido, me decide. Entonces tú decides ver la belleza en la naturaleza, entonces ves la flor hermosa. Cuando no decides verla, sino que estás supeditada a lo que te muestre, tú solamente ves el papel botado al lado, la colilla de cigarrillo. Entonces es una disposición. A medida que tú abres tu banda pasante, empiezas a darte cuenta. Como aprendes un idioma, entiendes otro idioma. Y la naturaleza tiene un lenguaje, que no es lo mismo que un idioma. Un idioma es una forma de comunicación, pero un lenguaje engloba muchas más cosas. Y entonces tiene un lenguaje de coherencia, de armonía, de bienestar, que cuando tú te abres, la reconoces. Eso es lo que ocurrió. Cuando nos abrimos hace un año al lenguaje de la naturaleza, entonces vamos a poder estar dispuestos a comprender que eso que estás viendo es una manifestación, que no es simplemente una estructura que está ahí sólida rellenando un paisaje, sino que es algo inspirador, transformador, y en este caso, cuando tú lo aprecias, hay una cosa que me encanta, se llama cognición encarnada. A mí me gusta mucho explicarlo desde la ciencia, porque la ciencia se ha acercado a lo que la espiritualidad ha vivido. Esto es muy bonito. La ciencia no logra vivirlo, pero puede explicarlo, la espiritualidad logra vivirlo. O sea, no es cognitivo esto, pero es interesante entenderlo desde la cognición, pero experimentarlo desde la acción. Y sobre todo desde lo que más me gusta, que es desarrollar la percepción. Entonces, si tú te paras a ver una obra, la que tú quieras, por ejemplo, la Mona Lisa, la Gioconda, en el Museo Louvre de París, o estás viendo en la academia, estás allá, por ejemplo, en una ciudad como Florencia y ves la obra del David de Miguel Ángel, tú te paras y puedes entrar en un estado de despojarte de ti mismo y apreciar eso. Tu cerebro activa las mismas áreas del descubridor de esto, se llama cognición encarnada, del creador de esto, el descubridor en el sentido, y por eso uno tiene que apreciar la naturaleza y reconocer con los ojos del creador, que es la misma naturaleza, la divinidad, Dios, la tierra, como lo quieras ver. Entonces tú te paras frente a una flor y te despojas de tus interpretaciones y de tus creencias y de tus valoraciones y te entregas a eso y haces una cognición encarnada. Significa que tu cognición encarna la obra del creador en ti, en una obra. Y eso es muy bonito, eso fue lo que hiciste. Entonces uno se le salen lágrimas de ver un Sí, amanecer. se eriza la piel, exacto, Exacto. una vaina Por- que... Porque tú entras en resonancia con la misma estructura de la creación. Y eso es lo que en Oriente nos han dicho mil ideas. Hoy entendemos por qué se ha hecho eso. Hoy entendemos las neuronas en espejo cuando nos sincronizamos entre parejas, entre padres e hijos, entre personas en un acto meditativo. Hoy sabemos que podemos producir la ola de Coca-Cola famosa de los estadios de fútbol sin que nadie se toque. Que alguien se levanta los brazos y la persona al lado lo hace y todo el estadio lo hace. Hoy sabemos que las neuronas funcionan de esa manera. Hay neuronas que funcionan por intercambios iónicos, quiere decir que hay intercambio entre las células. Hay neuronas que funcionan por neurotransmisores, que se libera dopamina, serotonina, todo esto que la gente conoce, pero también se ha visto que funcionan simplemente por presencia de campo. Entonces, el campo se activa y el de al lado se motiva la neurona y hacemos entonces esa especie de ola de Coca-Cola, para que me entienda. Entonces, todo el cerebro funciona. Y cuando empezamos a actuar de esa manera, no solo nuestro cerebro, sino que funciona el del lado, el de la pareja, el del amigo, el del vecino. Por eso es tan interesante los grupos cuando trabajan en equilibrio, porque entre todos nos activamos y lo que es más bonito, entre todos nos sincronizamos. Cuando un chamán hace una sanación, él entra en una frecuencia que es más o menos 7.8 ciclos por segundo en el cerebro. Y cuando su paciente, esto lo ha medido con tecnología cerebral, es muy fácil, simplemente mira la frecuencia cerebral predominante en el cerebro, que es un alfa lento, y empieza
la persona sincronizarse en esta frecuencia, que es la frecuencia de las ondas Schumann de la Tierra, y la persona que está experimentando la sanación vuelve y se frecuencia en esto, o sea, entra en la misma resonancia y como que se sincroniza con la Tierra. Doc, desde la cronobiología, ¿qué recomienda para los que ya no tenemos tiroides? Muy bien, la cronobiología es la ciencia que estudia los ciclos y ritmos de la Tierra, o sea, en nosotros. Nuestros principios de nos despertamos por la mañana y somos madrugadores, somos trasnochadores. Hay un ciclo, hay 4 tipos de tiempos. Hay un tiempo que es técnicamente, estoy leyendo las preguntas que están aquí en la cajita. Te están saliendo a ti en la cajita, pero no me están saliendo a mí. Es que dicen que no hay comentarios. Sí, no están saliendo los comentarios. Pues para mí, ni aquí ni allá. Yo estoy leyendo preguntas que desde la comunidad de Cumbre Inspiradores nos han dejado y algunas que me han surgido a mí. Ah, bueno, pero Pero entonces te contesto la de la tiroides. sí, Entonces, sí, la chévere. tiroides tiene que ver con el metabolismo y fluye muchísimo en la tiroides 4 cosas. Primero, que no la intoxiques y, por ejemplo, el flúor de los dentífricos y de los lavados orales lo intoxica. También la resistencia a la insulina, o sea, la dieta cargada en azúcares. Otra cosa que es fundamental para la tiroides también, que le hace daño, pues es el glifosato, o sea, que no utilizar. Y hay una cosa que es fundamental para la tiroides, y cada vez los cirujanos se lo preguntan a los pacientes, es esas crisis guardadas que no somos capaces de expresar, ese dolor, ese llanto guardado que se le queda a uno aquí en la garganta, esa rabia que no se pudo manifestar, bloquea la acción tiroidea. Entonces, en la cronobiología es muy importante que las personas reconozcan cuáles son sus horarios más especiales para cada cosa. Hay un ciclo de 24 horas. ¿Cuándo es más fácil que estés más lúcido? ¿Cuándo es más fácil que estés recogida? ¿Cuándo es más fácil que puedas expresar y que puedas generar esa expresión que no has podido hacer frente a esto y que quites las toxicidades? Está sin comentarios, dice Claudia Reyes. Doctor Santiago, ¿cómo puedo utilizar el centésimo mono para derrotar al enemigo malintencionado? Es una pregunta que requiere un poquito más de especificidad en quién es tu verdadero enemigo, pero el centésimo mono se usa en grandes comunidades para transformar creencias que están dominando. Cuando un grupo diferente de la población, esto lo han hecho mucho en la India con meditadores, cuando una población, han encontrado que el centésimo mono en una población es más o menos el 1% o un poquito más de la población. Cuando el 1% de una población, esto lo hicieron en cárceles, por ejemplo, y en grupos específicos para contestar esta pregunta, y más o menos el 1% de la población empieza a hacer un acto meditativo de transformación, esa población empieza a recibir esa frecuencia como totalidad. Como si el 1% de la población empieza, eso también se ve en inmunidad de grupo, ¿no? La inmunidad de grupo, ¿no?, es mucho más grande la inmunidad, o sea, requiere mucho más. Cuando un cierto grupo de la población ya es inmune a una enfermedad, la población empieza a volverse inmune en cuanto a infecciones. Entonces, en la conciencia se supone que es un poquito más del 1%, entre el 1 y el 2% de la población empieza a cambiar, la población empieza a integrar esa nueva sabiduría y experiencia. Entonces, si tú quieres transformar, no me gusta usar la palabra enemigos, porque el mayor enemigo de uno es el pensamiento incapacitante, porque es el que te dice miles de cosas que están basadas en tus creencias incapacitantes. Pero básicamente, si tú puedes empezar a hacer un proceso todos los días, vences a tu enemigo interno, en el sentido de que no le valoras, porque tú no eres el pensamiento, eres el que los observa. Eres la fuerza que descubre, la conciencia que es capaz de darse cuenta que te estás dando cuenta de lo que te está ocurriendo. Esa es la verdadera realidad de lo que somos. Tú Suena. eres aquel que eres consciente de que estás siendo consciente de lo que antes era inconsciente para ti. Y eso es pasar de vivir en distracción permanente con unos momentos de atención a pasar viviendo en atención con algunos momentos de distracción. Sí, suena algo enredado, pero cuando de verdad lo escuchamos vibrándolo, lo vamos a comprender. Así como cuando yo a veces digo, uno a veces sabe que sabe, pero no sabe por qué sabe lo que sabe, pero lo sabe. Doc, ¿me Textualmente, porque, parece? pero mira, que hay más preguntas. ¿Qué Sí, aquí esencia es ya me buena para salieron, pero en el iPad me salen con la cajita. Pero si quieres lees una ya y yo ahorita leo otra de acá. una esencia para el estrés cuando se tienen jornadas muy demandantes? Hay una mezcla, hay varias mezclas, pero hay varias esencias florales para el estrés. Lo que hay que entender es por qué nos estresamos, porque hablemos necesario lo que no es necesario. Me explico. Si tú crees que algo es necesario, tu sistema genera modo supervivencia. Si yo necesito respirar y me tapan la nariz, yo voy a entrar en estrés para sobrevivir. Si me estoy muriendo de hambre, voy a estar en estrés para buscar un alimento. Si me está doliendo algo y siento que me amenaza la vida. Pero cuando tú vuelves necesario, por ejemplo, llegar al trabajo rápido, tu sistema funciona igual como si te estuviera persiguiendo un tigre en el Serengeti.
Entonces la clave está en que quites la necesidad de lo que no sea necesario. No necesitamos casi nada, necesitamos respirar, dormir, movernos, eliminar, por supuesto, defecar, orinar, pero las demás cosas no son esas. Nos gustaría, son importantes, pueden ser útiles, pero no son necesarias. Entonces, cuando tú puedes bajar la necesidad de todo lo que no es necesario, tu nivel de estrés se adapta a las necesidades verdaderas biológicas y no a las hipótesis mentales como necesidad. ¿Qué goticas hay? Yo utilizo muchísimo una mezcla nuestra, se llama Siu Estrés, Siu Ansia también, sirven en esos casos, y las puedes conseguir en las páginas nuestras que es Siu Esencias. ¿Es posible algún día dejar de tomar levotiroxina? Si es así, ¿qué puedo hacer? Claro que es posible siempre y cuando tengas tiroides. Si no tienes tiroides, no tienes quien la produce. Y hay que desinflamar la tiroides, hay que generar cambios en los hábitos de vida. Por experiencia de muchos años, un 30-40% de la población que hace cambios en el estilo de vida puede dejar de tomar siempre y cuando tenga tiroides. Si eres operada de la tiroides y te la quitaron, pues no, tienes que tomar la suplencia. Pero sí se puede hacer bajando la resistencia a la insulina, cambiando los hábitos de vida, expresando mejor. Y lo que es importante también, hay estímulos tiroideos con precursores como la L-tirosina, que es un aminoácido, o también las algas que tienen suficiente cantidad de yodo en la nutrición. Es importante entender que la nutrición es esencial en este caso. Sigue preguntando, ahora sí pregúntame tú o lo que sea. Caro dice, doctor, quisiera saber desde lo emocional y científico qué es bueno para el vértigo del oído. Hay varios tipos de vértigo. Por supuesto, ya me está hablando del oído interno, pero también puede haber vértigo del oído medio. Digo, por supuesto, porque es el más común, la laberintitis. Pero mira, hay que entender que el laberinto lo que hace son tres laberintos que nos están ubicando en el espacio. Cuando nos mueven el piso, nos da vértigo. Nos pasa por ejemplo, en un barco, nos pasa cuando hay un temblor, porque nos mueven el piso. Pero también si nos mueven el piso emocional, ¿qué significa esto? Nos cambiaron las condiciones de la relación, del trabajo. Entonces tienes que volver a buscar tu centro y tu estabilidad. ¿Qué se ha movido en ti? Pero a veces los vértigos son por el cuello, porque nos hacen problemas. Por ejemplo, cuando nos cambian la dentadura, muchas veces nos da vértigo porque nos cambian puntos de equilibrio. Tenemos varios puntos de equilibrio. Pero la clave en la parte emocional del vértigo es, se te movió el piso, encuentra un piso estable. Por eso a mí me gusta decir que cuando la gente va a dormir es porque se siente a salvo. Cuando a la gente se le quita el vértigo es porque puede caminar con seguridad de que cada paso que da está sobre un lugar seguro, firme. Entonces, construye un lugar seguro. A veces no lo puedes hacer afuera. No es el espacio de la ciudad es inseguro, el espacio de tu familia, pero entonces busca un espacio interior, comunícate con la divinidad en oración, en meditación, busca un templo dentro de tu interior, genera un espacio de confianza y de bienestar para que no importa lo que ocurra afuera, tú mantengas tu eje de equilibrio. La clave está siempre en que el equilibrio es dinámico, tú te puedes mover, pero te lo llevas adentro. La clave es entender que no importa lo que pase afuera, yo en mi bienestar interno permanezco. Esa es la clave para el vértigo. El vértigo es una condición de me muevo en el piso, que era estable, por condiciones afectivas, económicas, se me acabó la plata, lo que fuera, y necesito volver a encontrar ese centro. Por acá nos dice, doctor Santiago, ¿cómo puedo utilizar el... Ah, bueno, ya, esa también la leíste, sí. Este evento será solo en Pereira. Ah, ya leí las que tú has leído. Buenas tardes, doctor. ¿Usted piensa lo del embarazo? Sí. Y tú ya leíste la otra. Bueno, muy bien. Entonces, mientras siguen haciendo sus preguntas, aquí dice Cumbre de Inspiradores, el doc estará junto con Gonzalo Gallo el 6 y el 7 de septiembre en Pereira. Ahí queremos resaltar que en la cumbre vamos a tener 10 inspiradores, pero van a haber 2 por cada compartir. Así que en la cumbre de inspiradores para este 2025 va a estar Santiago Rojas y Gonzalo Gallo, ambos hablando del desapego y también del duelo. Doc, ¿qué tal si hablamos algo con respecto al apego? En estos días estaba acompañando un entrenamiento y el señor quería como estar más pendiente de su hijo, pero sabiendo que él también tiene todas las capacidades. Y él decía, es que yo quiero dejar este apego, pero él interpreta el apego con el amor. Entonces, pues por supuesto que ahí él sentía que si dejaba de estar tan pendiente y de estar tan apegado, era que iba a dejar de amarlo. De pronto esa diferencia me caló mucho también a mí en algún tiempo y qué bueno que usted tan amorosamente como nos hace comprender todo de una manera tan fácil, tan sencilla, lo pongamos en práctica. A ver, el apego en sí mismo es algo que la biología no lo permite. Que el hijo está pegado a la madre en el vientre, el árbol está pegado a la tierra en su crecimiento. Lo que pasa es que hay momentos en que ese apego ya no es útil, porque si el hijo sigue apegado, aferrado a la madre, no nace, si el hijo sigue apegado, no crece.
y no madura. Entonces necesitamos, el fruto también se separa algún día de su árbol para poder seguir su propia vida. Entonces lo que hay que entender para el apego es lo que hacemos todos los momentos de la vida para vivir, que es respirar. Entonces quiero a esa persona que respire y sienta que está apegada a la vida porque respiró el aire de la vida. Luego sienta que ese aire lo nutre en el interior, pero también dése cuenta esa persona que nos acaba de preguntar que si no suelta el aire no puede volver a respirar. Entonces el éxito del apego es reconocer la importancia cuando se tiene, pero la importancia de poderlo soltar para poder seguir. Y para quitar el apego no hay que ocuparse del hacer, tener y lograr, sino del ser. El ser no se apega. El ser se puede experimentar a través del hacer y lograr para tener. Pero mientras se quede solo en el tener, en el hacer y en el lograr, deja de experimentar el ser, que es el que puede vivir libre de apegos. Entonces, experiméntate como ser, como lo que somos, seres espirituales, decía Taylor de Chardin, lo dije al principio, viviendo una experiencia mundana. Entonces, cuando respires, recuerda eso. ¿Te puedes apegar al aire? Sí, pero no puedes vivir apegado a él porque te asfixias. ¿Te puedes apegar a alguien? Sí, en el momento que estés con la intimidad de tu pareja, apégate intensamente, pero apenas separen los cuerpos, sepárate de la necesidad de estar con esa persona. Apenas te separes de alguien, sepárate de la necesidad y de la idea de que no puedes vivir sin esa persona. Entonces tendrás momentos de profunda intensidad en el apego y maravillosos momentos en este caso con tu hijo, de libertad. Y ahora que es muy importante decirlo, no, no está mal apegarse, porque es una naturaleza de los seres humanos. Lo que está mal es necesitar estar apegado para seguir, porque entonces estás asfixiado. Entonces, apréndete a pegar con la misma naturalidad de aprenderte a no estar apegado. Y no busques no estar apegado, porque entonces te vuelves apegado a no estar apegado. Entonces te vuelves indiferente y cruel. Más bien, permítete el momento de intimidad. O sea, la idea fundamental es que tú puedas tener la intensidad en el apego y el disfrute también del desapego, porque ya lo viviste, porque ya lo tuviste, porque ya lo disfrutaste, lo puedes soltar. Como cuando una madre, y este es el ejemplo que también más me gusta con la madre, se va a comer un bocado y ve que su hijo lo quiere y ella no se lo da por aburrición, sino se lo da por motivación. En ese momento ese desapego es transformador. Es capaz de liberarse a lo que generaba para ella un bienestar porque sabe que le puede dar a otro. Y esa es la clave del desapego. Me disfruté lo que hice y ahora disfruto que no lo tengo o porque no lo, en este momento no existe por lo que fuera. Y así es como se sana un duelo. Ese animalito que me acompañaba toda la vida no está, pero todo lo que me enseñó ahora está en mí. Ese ser que tanto me amó, que ya no está, pero todo lo que me enseñó está en mí. Y entonces desarrollo ese legado en mí y entonces ya no necesito a la otra persona, sino que disfruto su experiencia en mí a través del recuerdo, la gratitud y el amor. ¿Cómo así que tenemos varios cuerpos? A ver, cuerpo es una denominación de estructura que contiene algo. Un cuerpo de conocimiento, un cuerpo de policía, un cuerpo, simplemente es una estructura contenida en un espacio material. Entonces tenemos un cuerpo, que es el cuerpo biológico, son las células contenidas, pero algo lo sostiene, porque si no ese cuerpo se desintegra cuando nos morimos. Entonces ese cuerpo lo llaman Akash en el oriente, éter, etérico, eso tiene varios nombres. Pero el cuerpo es una palabra inadecuada, pero es una forma fácil de entender. Pero tenemos niveles de conciencia y niveles es lo mismo que tenemos en disposición. Vamos a poner como canales de un televisor. Están todos en el cuerpo de la televisión, pero no están todos simultáneamente expresados porque requerimos acceder a una frecuencia particular. Entonces tenemos en este momento un cuerpo biológico que puede experimentar una conciencia emocional, entonces sentimos emociones, una conciencia espiritual, una conciencia de vida. Entonces, la palabra cuerpo es simplemente una forma alegórica de utilizar, pero podemos decir que son niveles de conciencia o planos. Y planos no es un lugar en el espacio, sino una capacidad de acceder a esa información. Entonces tenemos un plano mental, accedemos a información mental, un plano espiritual, accedemos a información en el mismo espacio, que es nuestro cuerpo. Tenemos un solo cuerpo, pero manifestamos un cuerpo vital, la vitalidad, manifestamos un cuerpo de dicha, eso lo llaman en Oriente Ananda Maya, cada uno le pone un cuerpo Ananda, Ananda es dicha. Tenemos también un Mano Maya Kosha, entonces dicen los orientales que es el cuerpo de la mente. Tenemos un Vijnana Maya Kosha, con nombres que no importan. Pero esos términos lo que significan es que tenemos posibilidad de acceder a estados de conciencia
de acuerdo a donde nos dispongamos. Como tú te dispusiste a encontrar el lenguaje de la naturaleza y viste la belleza en la flor, si yo me dispongo a reconocer la vida, entonces también me conecto con esa frecuencia como quien se conecta con este Instagram. Wow, Doc, con usted definitivamente tenemos clases de maestría. Gracias por acompañarnos también con todas estas preguntas. Por acá dice, hola Santi, soy consciente de la vida. Vivo en modo observador. A veces no me veo sentido, no le veo sentido a la vida. He escuchado tus podcasts sobre la muerte y me ayudaron. Pero hay veces que me siento en este mundo como encarcelado, encerrados en el sistema, y lo pone entre comillas. ¿Puedes decirme algo que me ilumine? Gracias. Yo creo que estar adaptado a este sistema es una mente que no es sana, porque uno debería ser disruptivo con un sistema patológico como el que tenemos, social. Por eso es que hay que encontrar otras versiones y es lo que se busca en una cumbre, que veamos que hay otras versiones de vivir una vida, que vivimos en un mundo, pero podemos estar, como diría Taylor de Chardin, o como Jesús diría, con la cabeza en el cielo, las pies en la tierra, o Taylor decía, en este mundo, de otro mundo. Ser consciente que vivimos en este mundo, pero no estamos sufriendo las reglas de este mundo. Por eso hay que buscar un espacio de bienestar. Mi recomendación ahí a esta persona es decide experimentar. Nosotros tenemos una sola libertad. Decide experimentar la libertad en cada momento. Y la libertad es cómo decido experimentar este momento. Es la única libertad. No podemos salirnos de la tierra. No nos podemos destruir el cuerpo. Ni con tatuaje. La gente haría barbaridades. Si pudiera destruirse su cuerpo, se sacaría los órganos por fuera, pero sabe que los pierde y por eso no lo hace. Pero sí podemos decidir experimentar a plenitud este momento. Aunque los demás no te entiendan, aunque los demás no lo valoren, que los demás te rechacen. Lo que los demás opinan de ti, habla de ellos, no de ti. Entonces decide experimentar la libertad de ser consciente y de cómo quieres experimentar este momento y tendrás entonces un disfrute que no está asociado al sistema, sino que está determinado por lo que eres, un ser consciente experimentando una vida en tu cuerpo. Luisa nos dice, si hago el masaje circular en el timo, ¿se logra liberar el estrés y la tristeza? Pues técnicamente va a ayudarte todo lo que sea, por ejemplo, el tapping, que son estas técnicas, los masajes siempre van a liberar algo. Pero para liberar la tristeza, me parece mucho más interesante que la puedas abrazar. O sea, cuando la abraces, te darás cuenta que la tristeza no es un sentimiento triste, como en Walt Disney nos lo mostraban, o en esta película de Pixar de Intensamente, sino que es un sentimiento que te lleva al interior y descubres lo que hay allí y lo que no tiene sentido en tu vida lo puedes ahí sí liberar. No liberes la tristeza, libera lo que no tiene sentido para ti y verás que la tristeza no será para ti mala en el sentido de tu descripción, sino será un camino a conocer tu mundo interior. Entonces no hay que liberar con masajes, si sueltas, digamos en el sentido de que si tienes un nudo lo sueltas, sino que ahí es que comprender que cada cosa que nos ocurre tiene un propósito, un sentido y un valor que nos puede llegar a mostrar para qué son. La tristeza tiene un propósito de conocer el mundo interior, la rabia de tener fuerza para actuar, el miedo para cuidarte, la alegría para expandirte, el asco para tomar distancia. Cada cosa tiene un propósito. Cuando le damos el valor de algo bueno o malo, no lo queremos tener, pero cuando le damos un sentido, como la lluvia, ¡ay, qué jartera que llueva todos los días! Bueno, la lluvia tiene un propósito. Que me guste a mí, no me guste, no le quita el propósito. Cuando comprendo, pues entonces lo veo mejor y cuando llueve, pues me pongo un paraguas. Entonces, aunque llueva, yo decidiré cómo lo voy a vivir. A mí me transformó muchísimo la vida un live que vi que tú hiciste hace, pero muchos años. Y se me quedó grabado. O conoces las emociones y las usas, o te usan. Y a mí eso me pareció impresionante. Y vi ese live muchas veces y hacía mis escritos sobre las emociones, porque todas las emociones nos traen información. Sí, sobre todo entre las emociones. Hay una palabra que hay que entender su origen. Emoción. Emoción es mover, impulso para actuar. Es lo que le da significado a lo que experimentas. Si no, serías totalmente anedónico, sin capacidad de experimentar, sin sensaciones, sin percepciones de ti mismo. Entonces, cuando tú sientes una sensación, tú te das cuenta que estás sintiendo. No nos gusta, pero estás sintiendo, que es lo que queremos hacer. Ahora, ¿de dónde vienen las emociones? De los conceptos que tú tienes, de los que yo tengo. Si tengo un concepto que la lluvia es mala, cuando llueve voy a tener una emoción que va a cumplir esa experiencia mía de un concepto de que es malo.
Si tengo un concepto de que verme con un amigo es agradable, mis emociones van a estar en esa dirección. Tengo un concepto que hablar contigo es favorable, mis emociones se ponen en esa dirección. Entonces yo construyo las emociones basado en el concepto frente a la experiencia que se viene. Y si tengo un concepto de una emoción como negativo, pues voy a experimentarla negativamente. Pero cuando uno quiere pegarse una llorada y está triste, pues la emoción no es negativa. Pero cuando uno quiere llorar y estás triste, entonces tu emoción la vas a vivir de una manera desfavorable y vas a tener, básicamente tenemos 4 tipos de experiencias biológicas, que son solo 4, que son muy sencillas. O siento placer o displacer, o siento excitación o siento calma, todo el tiempo. Como las notas musicales, luego construyes toda una melodía y toda una sinfonía y todo un proceso musical. Pero tú en las emociones tienes esas 4 opciones, se llaman valencia o brusal, que son o tengo excitación o tengo calma, o tengo placer o displacer. Y en la medida que tú vas jugando, si a ti te gusta la montaña rusa y a otro no, una excitación con placer y otro es una excitación sin placer, con displacer. Pero la interpretación es tuya. La emoción es una interpretación de acuerdo a tu concepto de lo que te ocurre en la vida. Tú has de poder experimentar esa emoción de acuerdo a tus conceptos. En la medida que tú cambias tus conceptos, las mismas experiencias cambian y modifican. Antes te caía gordo una persona. Yo siempre le digo digamos, a uno le gusta a alguien o no le gusta a alguien de acuerdo a cómo experimenta uno esa idea de que esa persona se relaciona con uno, sea en una telenovela, sea en un partido de fútbol, sea lo que sea en la vida. Entonces las emociones se construyen con conceptos e hipótesis sobre realidades, no sobre la realidad. Yo la interpreto. Entonces la interpretación tuya de acuerdo a los conceptos va a determinar cómo vives las emociones. Maleja nos dice, siempre sueño con mi perrita Fiona, que murió hace 3 años. Y así siempre es que se me pierde y la busco y la busco y no la encuentro. Y me despierto con esa angustia tan mala. ¿Qué puede ser, Doc? Pues básicamente tienes un duelo por una experiencia de una pérdida. La idea sería que tú puedas tener una presencia de ella en tu día para que no tengas que soñarla para resolver. Porque esos sueños son sueños de tratar de resolver una experiencia de abandono, de pérdida, en este caso de separación por muerte. Entonces, antes de dormir, haz una reconexión con tu animalito. Recuerda, pero recuerda algo valioso, es lo que esa experiencia te sembró a ti, lo que ese animal te dio, lo que ese amor que se compartió y se convivió, construyó entre los dos, entre las dos. Y cuando eso se quede tan claro antes de dormir, con toda seguridad tendrás sueños de resolución. Porque si en tu consciente lo has resuelto, en tu inconsciente te lo valida. Si no lo has resuelto, en tu inconsciente te lo manifiesta. Es como te queda pendiente hacer esto. Artemisa dice, ¿es posible que una con bipolaridad pueda suspender la quetiapina y el litio o ya son de por vida? Yo siempre me pregunto por qué la gente quiere suspender los medicamentos en lugar de querer curarse. Siempre es una pregunta que lo contesto de esa manera cuando es insistente a alguien. Yo quiero dejar los medicamentos. ¿Tú quieres dejar los medicamentos o te quieres mejorar sin los medicamentos o con los medicamentos? Si yo tuviera en este momento una pierna cortada, o sea, amputada, como le pasó a esta reina y como le ha pasado a millones de personas con las minas antipersona, y les preguntara a uno, ¿tú quieres no tener la pierna de plástico, la pierna de apoyo, la pierna del capitán que se ponen esos antiguos que se ponían la pata de palo? No, yo quiero poder caminar. Ah, ¿con una pata de palo? Sí, con una pata biónica, sí. ¿Con tu pata? No se puede. Entonces, la pregunta es, ¿me puedo llegar a curar de una enfermedad bipolar? Es probable que algunos pacientes se puedan curar. ¿Puedo aprender a vivir con esta enfermedad aún teniendo medicación? Por supuesto. Entonces, si tu pretensión es quitar los medicamentos, vas a sufrir. Si tu pretensión es mejorarte con o sin medicamentos, vas a avanzar a encontrar la mejor manera de hacerlo y cambiar estilo de vida. Ahora, la mayoría de personas quieren vivir sin medicamentos, pero no quiere hacer lo que significaría hacer un estilo de vida que no tuviera los medicamentos. Por ejemplo, puedo ser hipertenso y quitarme los medicamentos, sí, pero no a través de tomarte una pastilla de un mastranto, que es lo que se da, o una omega 3, no, sino a cambiar el estilo de vida que te llevó a ser hipertenso a través de un estilo de vida de ejercicio, de sueño y de bajar la inflamación, y podrás dejar de ser hipertenso y no necesitar medicamentos. Pero si tienes que usar un medicamento y te ayuda, pues úsalo, hasta que encuentres una manera, con o sin medicamento, del equilibrio frente a lo que te pase.
La respuesta frente a la pregunta concreta, porque no estoy evadiendo la pregunta, es, ¿se puede tener un tratamiento de una enfermedad bipolar y llegar a un equilibrio? Sí, y se puede tener con o sin medicamentos siempre y cuando se siga todo un trabajo muy bien asesorado. Esto no es por mi cuenta, el paciente, sino por un equipo profesional que te pueda acompañar en eso y un cambio en estilo de vida que hagas tú. Ay, Doc, todos los días, yo haría live todos los días contigo para hacer clases de maestría y ponerlo en práctica, por supuesto. Por acá nos dice, ¿cómo superar la pérdida de mi novio Carlos Mario? Falleció el 6 de enero. Bien, yo soy de la idea un poco extraña de que no hay que superar una pérdida, porque eso es un tema de marketing. Lo que hay es que integrar la experiencia vivida para que no genere en ti el dolor de la ausencia. Superar es algo muy de marketing. Entonces, y es un modelo que además es inalcanzable, porque superar algo que es una carencia no la vas a superar llenándote de cosas, que es lo que es el vacío existencial que lo llenamos de personas y de economías y que siempre hacemos al final, no era suficiente nunca, nunca es necesariamente, o sea, transitoriamente puede ser placentero. Entonces, mi recomendación es hacer un proceso de duelo para que tú puedas reencontrar todo lo que este ser que te acompañó, te experimentó amor y te dio. Y hay un ejemplo muy sencillo de entender. Cuando uno quiere salir de un callejón sin salida, solo lo puede hacer por donde entró. ¿Y por dónde entró? Por el amor. Entonces, es volver a amar lo que Carlos Mario, fue el nombre, te sembró a ti y de tal manera que Carlos Mario pueda vivir, porque ya no puede vivir en su cuerpo, en tu cuerpo, que experimente. Y eso no quiere decir que no te enamores de otra persona. A través de 30 y tantos años de acompañar a personas en duelo, he trabajado con muchos hombres y mujeres que han perdido a su pareja amada y luego dicen, ahora junto a Carlos amamos a José, ahora junto a Margarita amamos a Pepita, porque ha encontrado el amor en su interior, ha rescatado la experiencia previa y luego puede compartirla con otra persona. Si estoy amando al que ya no está, ustedes dirán sufre no, porque es que ya no es que no está, es que ya está aquí, ya no se quedó en mi pasado, en la memoria, sino se quedó en mi presente, en mi experiencia. Eso se llama rescatar el legado. ¿Y cómo se rescatan? Todas las experiencias que esta persona te sembró ahora están en ti. Solo tienes que ser consciente que esas semillas, mientras tú no las cultives, nunca florecerán. Entonces, permítete cultivar. Y ese es el ejercicio de hacer un duelo. Es saber que nada será igual, sin embargo, estarás bien. Es recordar sin dolor y experimentar en tu presente una nueva relación que es viva. Impresionante. Me acordé anoche que estábamos en el evento del Jardín Biosonoro, mi amor y yo, y salimos y no sé por qué estábamos hablando de los exnovios. Y yo dije, es que yo siento que yo amo a mi exnovio, pues imagínate el favor que me hizo cuando me terminó. Y Ya entonces que dijo te mi res... amor, dijo mi Dale. amor, pero inmediatamente yo terminé y dijo, no, imagínate yo. O sea, los dos lo amamos y nos fuimos como hablando en eso, pero no era en charla, era realmente como en certeza y en gratitud. No, porque además esa persona te hizo sentir amor, no tienes por qué sentir odio. Ahora, si ya no valora este momento en tu presente, es una persona que vivió en un momento de tu vida donde fue especial. Pero volviendo a lo de la muerte de un ser querido, esa persona se muere en el cuerpo, pero toda su experiencia está aquí, está presente. Y lo que no tiene sentido es que nos muramos por alguien que no puede vivir, lo que tiene sentido es que vivamos para que los dos puedan vivir, él a través tuyo y tú con tu propia experiencia de vida. Hermoso. Dice Paula, doctor, ¿cómo puedo acompañar a una persona que está pasando por la muerte de su padre? Qué bonita pregunta, me gustó esa palabra. Hermoso. Acompañar es compartir el pan. Entonces, primero, sé capaz de escuchar y atender lo que de una manera tácita y explícita, callada y hablada te va a manifestar. Y después de que descubres en qué estado, convierte tu proceso en un acompañamiento a que esa persona haga tres cosas. Primero, que se permita sentir y la acompañes en el sentir, que se permita moverse más. El ejercicio físico es súper importante, pero no solo el físico de movimiento, sino moverse más a recuperar todo eso que era importante para esa persona. O sea, ¿qué es lo valioso que este ser te puso en evidencia y que tú ahorita, qué es lo que extrañas de esa persona? Su presencia, pero ¿qué era lo que significaba esa presencia? Es que eso es lo que nosotros creemos que la persona allá afuera generaba, no, la persona allá afuera estimulaba algo que estaba aquí, en mí. Entonces, me estimulaba el amor, la alegría, la confianza. Eso es lo que hay que rescatar.
Entonces, acompáñala a rescatar eso, pero a hacer ejercicio, a moverse, a rescatar el sentido de la vida. Y permítete, y esto es muy importante, ser compañero. El compañero acompaña, nutre. Compañero, mira la palabra en el diccionario, compañero significa aquel que comparte el pan. Entonces, dale de tu pan de vida, pero a través de saber qué es lo que esa persona está dispuesto a comer, no a través de consejos. Es mucho más fácil un abrazo, mucho más poderoso, es mucho más sensible una escucha que un discurso o un sermón. Y sobre todo, y esto es lo más importante, estás dispuesta a hacerlo aún, y esto es importante, aún en contra de tu miedo, de tu sensación de impotencia, de tu sensación de incapacidad, porque lo irás descubriendo en la medida que tu disposición sea consecuente y coherente con lo que está ocurriendo. Será tu camino, descubrir en cada momento eso que a los dos los va a ir acercando. Y te garantizo que ese otro ser que está en otro nivel de conciencia, cuando vea tu disposición y tu disponibilidad, va a estar aconsejándose sin que tú sepas cómo, para que las palabras, las expresiones, los abrazos, los cariños y la presencia sean útiles para esa persona en ese momento. Hermoso. Doctor, usted realiza, nos dice Carolina, ¿usted realiza en el consultorio terapias de medicina funcional? En el consultorio hacemos un poco de medicina funcional, yo hago un poco más de medicina integrativa que tiene algo de funcional. Damos esencias de flores, tenemos algunas tecnologías como el equilios, como el escalar, como campos electromagnéticos. Entonces, trabajamos una forma, pero la medicina funcional lo que busca, como la psicología y la psiquiatría, y en este momento la ingeniería, lo que busca es que las cosas vuelvan a funcionar como deberían funcionar. Entonces, el término de medicina funcional es un término que acuña una versión más grande, donde lo que hacemos es volver a que los órganos, los sistemas funcionen como están preparados para eso. Entonces, si hacemos desde esa perspectiva, no tanto con tantos nutrientes y otras cosas, sino con otros principios. La misma acupuntura puede ser funcional, la terapia neural, la homeopatía, las esencias, sí, hacemos ese tipo de terapias y hay con otros compañeros. Doc, si yo en un live aprendo tanto, yo no me imagino lo que vamos a experimentar en la cumbre. Además, porque cuando uno está cerca a los maestros inspiradores, a esas mentes maestras que nos muestran el camino de transformación, o sea, se siente que algo pasa en nuestro cuerpo. Así que yo invito a todas las personas a que sigan @cumbre de inspiradores, este espacio maravilloso donde tenemos 10 mentes maestras el 6 y el 7 de septiembre bajo el cielo de Pereira, donde va a estar nuestro amado Santiago Rojas con Gonzalo Gallo, también nuestro amado Gonzalo Gallo que estuvo de cumple ayer, los dos transmitiéndonos toda su sabiduría. ¿Por qué digo toda? Pues porque en el escenario nos van a transmitir una parte, pero en sus células está el resto. Y eso es, yo escuché en estos días que decían que no importa que hayan quemado las bibliotecas de Alejandría, la información está en el universo. Doc, usted nos puede ayudar a integrar esa información. Estoy segura que usted nos va a ayudar a decir, sí, la información está en el invisible, para sacarle provecho. Yo creo que hay una cosa que es muy bonita y es que este aire que vamos a respirar hoy también estuvieron siendo, digamos, cargados de aires de otros seres especiales, Jesús, Buda, Krishna, Mahoma, y de gente inspiradora como Einstein, como Newton, como Carl Sagan, porque somos una sola humanidad. A mí me gusta entendernos como una humanidad. Para mí la definición más bonita de espiritualidad es quitar el mito de la separatividad. La separatividad está basada básicamente en que la mente determina a través de los sentidos límites. Y lo que yo les digo a las personas es que mi cuerpo sí está limitado porque está estructurado en un cuerpo, pero mi mente no está limitada. De hecho, hoy tenemos una mente universal. Hoy tenemos un Internet que nos conecta. Entonces, los límites los pongo yo. Entonces, cuando nos quitamos los límites, empezamos a acceder a eso que es el inconsciente colectivo de Jung. Podemos acceder a la web, a la red y empezar a aprender. Y cuando estamos en presencia de las presencias que están en conexión, pues el Wi-Fi y el Bluetooth se activa y empezamos a tener acceso a informaciones más especiales, estar con seres muy bellos. He tenido la oportunidad de estar con bastantes maestros a lo largo de todos mis años de vida. Y cada vez que uno está en presencia de personas que tienen un poquitico más, instructores, personas especiales, siempre uno se renueva, se activa. Y por eso lo más importante es que somos seres grupales, no somos seres individuales, somos seres grupales que estamos experimentando. Yo siempre he creído que somos células del planeta, yo incluso lo tengo con neuroglias, es un nombre un poco extraño. O también somos linfocitos T ayudadores en el planeta. Hay algunos que son otro tipo
de células, pero siempre en general los seres humanos podemos vernos como células de un planeta mayor y así sabemos que estamos integrados en una red que nos une y nos transforma y sobre todo nos nutre a todos. Hermoso. Por acá nos dice Eli García. ¿Tiene el apego relación con los celos? Pues básicamente si tú tienes una experiencia de apego, vas a tratar de considerar que eso es tuyo y vas a defenderlo y entonces desarrollarás celos. Los celos es evidentemente una distorsión de la manera en que nos relacionamos con los demás, pero lo hacemos los seres humanos como una experiencia muy social. Incluso se considera que si no hay celos no hay amor, pero eso es básicamente una condición que aprendemos, pero que no necesariamente es válida. Hay muchas cosas que aprendemos. Nadie nace racista, nadie nace clasista, nadie nace separatista, nadie nace odiando a una mujer, eso se aprende. Como también se puede aprender una versión distinta para hacerlo diferente, porque tú naces siendo altruista, siendo generoso, siendo cooperativista. Todas esas cosas están infundadas en el sentido de esos aprendizajes que la gente dice que se generan desde las sociedades y las culturas, pero depende porque hay culturas que no las tienen. Entonces, simplemente es, si tu cultura te la enseñó, también puedes cambiar esa forma de vivirlo. Puedes decir, esto me fue útil porque así lo aprendí, pero ya me es inútil, lo voy a aprender. Como si tú dices, yo aprendí a hablar en castellano, es el único idioma del mundo, pero puedes aprender a hablar en alemán, y en inglés, en francés y hablar de otra manera. No es que sea mejor o peor, es para dar simplemente un ejemplo que se comprenda. Luz Estela, doctor, ¿usted tiene algún taller para terapeutas, enseñar terapias de duelo? Bueno, durante muchos años lo hemos hecho, en este año no tenemos, pero probablemente volveremos a abrirlos. Sí, hemos hecho muchos talleres, he estado en varias, incluso en la Universidad del Rosario durante muchos años enseñé talleres de duelo durante muchísimos años, es lo que este año estoy en otra práctica, pero sí, claro, he enseñado y seguiré enseñando porque creo que entre todos aprendemos. Siempre he creído que el quinto proceso del aprendizaje es la enseñanza. El primero es atender, comprender, luego pues, atender, entender, comprender, saber y enseñar. Y así entonces podemos reciclarnos a través del compartir lo que aprendemos. Voy a leer un comentario y dos últimas preguntas para dejar que el doc continúe su labor durante el día que ya lo hemos exprimido bastante. Por acá dice N. Jerez, no es pregunta, es solo que como llegué de casualidad a este live, no tengo clara la idea de su realización, pero sí tengo claro que es maravilloso estar aquí. Gracias. Qué linda. Bueno, Bueno, Luz nos dice, ¿cómo están relacionadas las emociones con el cáncer? básicamente las emociones son energía. Si uno mira al cerebro, el pensamiento es energía, pero tenemos 60.000 pensamientos, los cuales van a producir 60.000 emociones aproximadamente. Esto es un dato general. Y cada emoción puede durarnos un tiempo determinado. Un pensamiento dura de 1 a 3 segundos, una emoción se puede prolongar hasta 2 minutos. Lo que pasa es que tú puedes volver a pensar y volver a tener la misma emoción todo un día. Y genera lo Ujú. que se llama un pensamiento cargado de emoción, que es un sentimiento. Si esos pensamientos y emociones se pueden liberar y utilizar, no generan un estancamiento de la energía y una incapacidad de reparación. Entonces, lo que se ha visto es que las emociones perdurables en contra de sí mismo, guardadas en silencio, no elaboradas, integradas, procesadas, pueden favorecer alteraciones de la energía corporal, consumiendo el sistema inmune y evitando el mecanismo de reparación. Esto traducido al castellano, porque sé que suena complejo, es que una emoción perdurable y un aislamiento, sin ser capaz de ser procesada, incapacita al sistema inmune para repararse y puede favorecer que células que están generando mutaciones o haciendo el cáncer se prolonguen. El cáncer no está causado por emociones, eso es inducción, no está inducido por emociones, pero sí está promovido por emociones perturbadoras. Por eso sabemos que las personas depresivas tienen más índices de cáncer y que la depresión en el tratamiento de cáncer favorece que el tumor pueda crecer, mutar y hacer más metástasis. Entonces sabemos que la emoción es un factor favorecedor, la emoción adecuada para el sistema, para inhibir la respuesta del cáncer en el cuerpo, o sea, para inhibir el cáncer, porque favorece el sistema inmune, pero no es un factor directo para generar cáncer, pero sí es un factor que promueve que las células tumorales no sean controladas o que sigan descontroladas cuando ya se producen. Entonces, las emociones no quitan el cáncer, para decirlo de una manera, pero pueden favorecer una buena aproximación terapéutica. Y dicho de una manera que me gusta más decirlo, una buena actitud no quita el cáncer, pero sin una buena actitud es muy difícil quitarlo. La última, como había dicho, es, ¿volverás a hacer segunda primavera?
Pues yo ya hace rato pasé por mi segunda primavera, eso en los hombres No, también nos Doc, da. no, yo no creo. Sin mentiras, por favor. Pero yo puedo Pero ir como entrando, yo puedo ir como entrando, Doc. la segunda primavera es un taller que hicimos, hay un libro, lo puedes conseguir de Editorial Planeta, para mujeres de 40 a 60 años en términos prácticos, cualquier ¿Vio? mujer se puede beneficiar. Y sí, yo creo que lo volveremos, no en este año con toda seguridad, pero creo que en algún momento volveremos a trabajar, siempre como el cuerpo no da para todo, entonces nos dedicamos. Este año estoy dedicado mucho a la respiración, va a ser un taller de respiración. Estamos haciendo uno ahorita de geometría, que es muy bello. Haremos Sí. de respiración, seguiremos haciendo, haré de hielo y carbón. Entonces, y el año entrante probablemente volveremos a duelo y segunda primavera, pero en este momento estamos en esta frecuencia de lo que acabo de decir y en la cumbre de inspiradores el 6 y 7 de septiembre. 6 y 7 de septiembre, cumbre de inspiradores de manera presencial en Pereira, pero también te puedes unir de manera virtual ingresando a www.cumbredeinspiradores.com. Y como en Colombia, pues es tradicional la ñapa, Doc, regálenos 3 acciones que podamos poner en práctica cada día al despertar. Esas 3 acciones que vamos a decir, ay no, en este live, Dios mío, esto no es casual. Voy a apuntar estas 3 acciones y las voy a empezar a implementar a ver qué cambia en mí. Lo primero es que el primer pensamiento que tengas en el día va a condicionar el 40% de los pensamientos de la mañana. Y de persistir va a ser el 60% de los pensamientos de tu día. Entonces, que tu primer pensamiento siempre sea en función de la gratitud. Esa es una clave esencial. Esos primeros 30 segundos de la mañana modulan muchísimas respuestas cuando te despiertas. Entonces, no te despiertes con un despertador inadecuado. No te despiertes con sonidos perturbadores, con noticias. Y a mí me gusta decir que la mejor manera de despertarse es como lo hacen en naturaleza, abriéndote a la vida con gratitud. Entonces, lo primero es, ten un pensamiento de gratitud. Reconoce que la vida existe. Segundo, empieza a darte cuenta, todas las posibilidades que existen en ese día dependen de cómo la quieras mirar tú. Entonces, mira, la segunda forma es, mira que ese día es una oportunidad. Primero, agradece. Y tercero, estás dispuesto a sorprenderte. Si te estás dispuesto a sorprenderte, te vas a sorprender. Porque lo que aparezca será novedoso, será asombroso, será motivante. Entonces, despiértate con la capacidad de estar agradecido y agradecer de estar vivo, con la condición de que es una oportunidad que te da la vida nueva para vivir, porque despertaste vivo. Y tercero, dispuesto a asombrarte, a sorprenderte, lo que te va a abrir a nuevas oportunidades que acabas de abrir, pero sobre todo a disfrutarlas, que es lo que nos viene a la vida a mostrar. Como yo que me levanté hoy también en ese estado de gratitud, me dispuse a, en el recorrido del gimnasio, a encontrar algo nuevo para asombrarme y elevar mi vibración. Y aquí en este live, y ya me venía disponiendo a aprender muchísimo en este live, o sea, cumplí hoy telepáticamente con estas 3 acciones. Ahora, la invitación para que las personas lo pongan en práctica, quienes ya lo ponen en práctica, chévere que nos dejen en comentarios y la invitación también a que compartan la cuenta del Doc Santiago Rojas. Porque de verdad que cada uno de sus contenidos, cada uno de sus encuentros, de sus lives, nos llenan de muchísima información. Yo no soy la misma desde hace 4 años que escucho al doc y pongo en práctica la información. Y yo lo conocí hace 15 que lo conocí. Yo lo abracé y yo dije, yo quiero ser como él, pero después durante los 10 años siguientes no hice nada. Pero en 4 años que lo llevo escuchando, integrando, 5, integrando, escuchando y poniendo en práctica, doc, de verdad que yo no puedo explicar cómo me siento de transformada. Así que por eso estos lives para mí son tan importantes, porque yo digo, si a mí me han aportado tanto, chévere que me sigan aportando. Y por eso agradezco que siempre estén ahí con esa disposición todas nuestras mentes maestras, estos inspiradores para tocar nuestra alma. Y si alguien se quiere unir, maravilloso, pues es poderoso que en vibración pues se vayan uniendo y compartiendo. Pero realmente encontrarlo en el camino ha sido un regalo maravilloso para mi alma. Gracias, mi doc. Gracias, Lili, a todas las personas que nos acompañan. Nos seguiremos viendo, ya nos veremos en vivo en Pereira 6 y 7 de septiembre. Así Gracias. es, sí. Un beso bien grande. Chao, mi doc. Muchas Chao, gracias. chao. Chao.